Bueno, buenas noches nuevamente, si ya estamos regresando, si ya estamos por ahí. Les voy a comentar un poquito cómo va a ser la dinámica de la clase el día de hoy y también les voy a proponer algunas cosas para poder sintonizar entre todos. Entonces, voy a mostrarles un video como punto de inicio. Luego voy a mostrarles unos pequeños PPTs, pero sumamente puntuales y muy cortos, así 8 láminas, 8 filminas. Y siguiente paso, ustedes van a hacer un trabajo en grupo, a partir de lo que vamos a ver ahorita. Entonces, comenzamos, iniciamos. Mucha fuerza para todos y todas, para que podamos llegar hasta las 9 de la noche y que se haga muy ligero, como si fuera solo media hora. Vamos a hablar del tema que nos reúne ahora, o el cual se me ha propuesto, y también conversando con la institución, con la RIF Lima, que siempre tan gentilmente me invita por segunda vez a participar. Son un grupo muy trabajador, muy punche. El tema aquí propuesto tiene que ver con todo lo que es crear y proyectar coreografías, ¿no? Entonces, bueno, esta palabra que ya al pasar de los años se ha ido volviendo cada vez más usual, se ha ido volviendo del día a día, inclusive diría que ahora ya no tanto se habla de proyectar coreografías, sino mucho se habla de puesta en escena, ¿no? Entonces, he hecho mi puesta en escena, siempre todo el mundo suele decir, he hecho mi puesta en escena, ¿no? Entonces, bueno, son temas grandes a nivel de metodología y a nivel de conceptos que tratar, son temas muy grandes. Si nos ponemos a hablar de crear, si nos podemos hablar de proyección, si nos ponemos a hablar de puesta en escena, son como otro otra capacitación completa, ¿sí? Solamente hablando de esos grandes temas. Entonces vamos a centrarnos en proyectar, ¿sí? En esta palabra proyectar la vamos a dejar como en esta primera clase, también como ir un poco incursionando en ella, qué entendemos, cómo la hemos utilizado. Igual lo que yo les comparto es también un punto de vista, una experiencia que también ustedes tienen, ¿no? Y será muy rico nutrirla cuando trabajen en grupo. Entonces, para poder hablar de proyectar coreografías, vamos a ver primero un video de una coreógrafa española, y lo que principalmente dice este video, nos muestra este video, es que ella nos habla de qué es el acto coreográfico y de componer, ¿no? Entonces, es importante escuchar las palabras que ella menciona, muy puntuales, para hablar de lo que es composición y componer. Entonces, vamos a ver a Ángeles Margarit hablando de crear y componer. Aquí la tenemos. Vamos a ver si todo funciona. Aquí estamos. Componer en danza es construir, organizar, ordenar los materiales, que son los movimientos y los cuerpos. Es escribir relatos, es escribir movimientos, que es a lo que llamamos coreografía. En las artes plásticas, a diferencia de las escénicas, los objetos que construimos los podemos tocar, los podemos mirar cuando queremos. En cambio, en las artes escénicas no. En las artes escénicas el relato se construye en el tiempo. La danza, la coreografía, la vemos que empieza y la vamos interpretando estas imágenes. Por tanto, las artes escénicas, la coreografía, dejan un rastro en la memoria de quien las mira. Para componer la danza tenemos el espacio, el tiempo, los cuerpos y los movimientos. La construimos normalmente creando secuencias de movimientos, frases, pero también jugando con el espacio, con el ritmo de estas secuencias, con el tipo de movimientos que hacemos.
Es diferente hacer algo delante del espacio, detrás, hacerlo al unísono o hacerlo a diferente tiempo, construir acciones en grupo, muy junto, muy cerrado o dispersas en el espacio. Es muy diferente también si pensamos en un tipo de coreografía que la vamos a ver en una escena y que vamos a estar lejos, o por ejemplo estamos pensando en una coreografía que la vamos a grabar en un móvil, porque la podemos ver desde todos los ángulos, desde arriba, desde abajo, entonces tienen importancia diferentes cosas. Podemos hacer una coreografía solo con las manos, solo con los pies, solo con las caras. Es muy diferente también el espacio cuando lo hacemos en una caja escénica, las salidas, los grupos, el espacio tiene tensiones diferentes, si estamos todos repartidos, si estamos todos en un lado. Componer es algo que es infinito y se puede hacer de muchas maneras diferentes, depende de lo que queramos decir, y cada persona lo hará siempre de una manera diferente. Entonces cada cuerpo dice cosas distintas y cada persona puede componer de una manera diferente. Ok, bueno, espero que se haya podido ahí entender un poquito, ¿no? Ella nos está hablando de este hecho de coreografiar y componer, ¿no? Que también son temas grandes, ¿no? Entonces, ella está diciendo qué cosas son los elementos importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? No es lo mismo cuando alguien es de artes plásticas, cuando alguien es desde ese lado de las artes, porque es el objeto queda ahí, es tangible, lo podemos tocar, dice ella, lo podemos mover, manipular, solamente observar, ¿no? O si leemos un libro, pero es muy diferente crear coreografías, hacer coreografías, porque es algo que solamente dura un tiempo, es un momento, es muy efímero. Eso por un lado, como idea uno, y como idea dos, Margarit está diciendo también que las secuencias, lo que se crea en el trabajo coreográfico son relatos que que el espectador va leyendo mientras van sucediendo, ¿no? Son relatos, es como leer un libro, solamente que son relatos en movimiento y que van pasando muy fugazmente. Y lo que hace el espectador es irlos leyendo como si leyera un libro y va tratando de hilvanar, va tratando de concatenar imágenes que propiamente son ideas, que son conceptos, que son vida, que son parte de la cultura de un pueblo, de un barrio, de una comunidad, de un grupo humano. Entonces, estos relatos son historias que se construyen en el tiempo del movimiento. Por lo tanto, no es algo que es durable, sino que es algo que rápidamente se difumina. Entonces, cuando se proyecta algo y cuando nosotros vemos en nuestras culturas tradicionales lo que sucede in situ, vemos que constantemente se están construyendo estos relatos de manera natural, organizada, algunas veces más preparada, en otras de manera mucho más espontánea, pero nosotros tratamos de leer y de ver qué cosa es lo que está diciendo, pero no solamente leemos lo que estamos viendo en imágenes del movimiento, en nuestras culturas tradicionales, sino también estamos tratando de decir qué están queriendo decir, ¿no? O como le escuchaba al maestro Saúl, ¿por qué esta manta tiene ese significado? ¿Por qué han hecho esto? Si bien eso es una manta, es algo tangible que siempre va a estar presente, el movimiento no. Lo vamos a tener que ver leer y tratar de llenarnos con esa información. Ese tratar de comprender lo que el movimiento nos dice, lo que la coreografía nos dice en nuestras culturas tradicionales, a nosotros nos permite tener una idea, un concepto. Ese concepto nos va a poder servir para nosotros apropiarnos de él y en esa apropiación nosotros construir a partir de ello lo que creemos que es lo más esencial. ¿Y qué es lo más esencial? ¿Qué es lo que cada quien concibe como más importante? Eso es un paso muy decisivo al momento de proyectar una coreografía. Lo que Jennifer considera importante no es lo mismo que lo que Seminario considera importante cuando ve estos relatos que se inscriben en el tiempo. Cada uno le dará importancia a algo, pero sin embargo hay cosas que seguramente los dos también compartirán y verán comunes. Entonces el trabajo de proyectar una coreografía, de proyectar coreografías a nivel de nuestras culturas tradicionales implica
una investigación y una sensibilidad para poder leer cuáles son esos relatos que se están inscribiendo en el tiempo, ¿no? No solamente es lo que yo miro y me impacta a primera vista porque hicieron una bonita triangulación, una bonita figura en el espacio o la ropa era muy colorida, sino es qué cosa es lo que adentro esas historias se están leyendo. Eso es lo que interesa. ¿Qué es lo que hay en esa cultura tradicional que la hace única, especial, común y diferente a otras? Entonces, esos relatos que se van dando en el tiempo, uno tiene que aprenderlos a leer. Desde la investigación etnográfica, etcétera, sí, pero también y sobre todo desde la sensibilidad y de la experiencia para poder mirar y construir. Para eso sí tengo que vivir la fiesta seguramente, leer bastante también, conversar, compartir y tener esa sensibilidad para elegir y saber qué es lo que. Pero finalmente cada quien mira un mismo hecho folclórico y cada quien lo percibe de diferente manera. Eso de la homogeneidad o de la igualdad total, cuando se busca en una danza, eso no existe, porque cada quien tiene una manera de haber aprendido, vivido desde su cultura personal, su cultura colectiva social y desde el entorno donde ha crecido o comparte. Entonces es muy importante que a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros bailarines con quienes trabajemos, les enseñemos que el arte de la danza, en este caso, no solamente tiene una manera de ser mirada, sentida, observada y palpada, sino más bien que deberíamos tener todos los ojos y toda nuestra sensibilidad para poder observarla y hacer de ella esa extracción súper necesaria. Entonces les voy a compartir ahora, como les indiqué, un PPT. Vamos a ver. Aquí en este PPT yo les voy a contar desde las imágenes mi experiencia de haber trabajado una proyección coreográfica. Bueno, en realidad podría mostrar varias, tengo varias proyecciones coreográficas, pero he escogido una. He escogido esta de aquí, que la denominé Intica tejiendo la lluvia, y cuando uno dice la denominé, cuando uno dice puse de nombre a mi trabajo coreográfico esto o aquello, no hay que pensar que es una cuestión de egocentrismo o que es algo que tiene que ver con querer llamarlo así por querer llamarlo así. Tiene que ver justamente con esta investigación, esta observación de buscar cuál es lo central que hay en esa cultura tradicional. Entonces les comento de esta experiencia que tuve cuando dirigía al elenco de danzas de Brisas del Titicaca. A mí siempre me gustó, y bueno, soy limeña, pero soy puneñística, creo, al 100%, y lamento no estar hoy día 2 de febrero en la Candelaria, pero me dio mucha inquietud, y creo que por ahí también parte un hecho de investigar o de hacerse afín a algo. Tenía mucha inquietud yo por las islas que hay en el lago Titicaca y me había dado cuenta que en ese momento en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, una asociación increíble que tiene todo un trabajo de años en el valor puneño, que eso es muy respetable y muy valioso, me propuso justamente trabajar, dirigir, pero lo que yo veía es que siempre, como ustedes saben, la gran mayoría, la institución tiene sus noches de folclore. Pero veía que no había ningún tipo de trabajo respecto a Taquile, ¿no? A las islas en general y a Taquile, ¿no? Entonces decidí ir a esta isla. Afortunadamente tuvimos la suerte de poder ir con todos los bailarines y todos los músicos, cosa que no siempre es así. Entonces, bueno, en esta isla, acá hay un poco acerca de dónde está la isla y todo, que no nos vamos a detener demasiado en esto, ¿no? Porque básicamente es una investigación, sí, que hice de campo, ¿no? Pero no quiero detenerme en decir cuándo fue fundada, ¿no? Pero ahí está como referente.
Lo que yo quiero comentarles va más directamente en este aspecto, ¿no? Averiguar, uno, que Taquile es una isla, está sobre el lago Titicaca. Siguiente, que tiene una organización muy ligada al diseño textil, ¿no? Es muy importante ver eso. Entonces, ¿qué es lo central? ¿Qué es lo que esa cultura tiene de primordial? Decíamos hace un rato, ¿no? ¿Qué cosa más hay ahí, no? En esa cultura. Entonces, el textil, al parecer, es muy importante. Qué más es importante o resaltante? Obviamente el lago, el agua, ¿no? Siguiente, ¿no? ¿Qué más puede ser importante? Bueno, y alrededor de este textil y alrededor del agua están las danzas que ahí habían y que en ese momento no se hacían en la institución. Entonces, te das cuenta que al ver sus vestuarios, al ver sus danzas, sus vestuarios realmente corresponden a este gran arte textil que ellos tienen, ¿no? Y bueno, aquí básicamente eh, se habla un poco de las danzas que se presentaron o que se hizo el trabajo de proyección escénica. Y lo otro que también tiene de manera muy importante Puno y obviamente Taquile son todos los tipos de flautas, ¿no? De pincuyos, ¿no? Entonces, eso también caracterizaba como de manera esencial. ¿Qué otra cosa tiene también de importante, ¿no? Tiene de importante la isla que está en relación a los astros, es decir, al sol, a la luna, ¿no? A los apus. Hay una relación de sus danzas con todo esto. El sol, la luna, los apus, ¿no? Hay una relación. Otra danza más que también da cuenta, obviamente, de su gran arte textil, y acá se explica un poquito. Otra danza más que da cuenta de su arte textil. Y acá viene lo que les decía, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay más de central? Está justamente cómo se relacionan ellos con su espacio. ¿Y cuál es su espacio físico? La isla. La isla que está en el lago. Por lo tanto, para ellos es importante que esta isla esté en relación a cómo sale el sol, indica, y cómo se oculta el sol. Porque en relación a ellas, las danzas se bailan en la plaza. Y en relación a eso, están hechas sus coreografías. Seguramente como en muchos otros lugares del Perú. Entonces, la organización de la coreografía, término occidental, está en relación a la plaza. Y la forma de tocar el instrumento está en relación a los pisos que tiene la isla. Y la forma en que sale el sol y se oculta el sol está en relación a cómo inicia el ritual y cómo termina el ritual. Cosas más, cosas menos, que pueden ser más ciertas, menos ciertas. Lo importante no es si yo tengo la veracidad al 100% de las cosas, porque la vida cambia constantemente, sino cómo y qué elementos constitutivos son los que están presentes y hacen posible que se organicen las cosas en una vida cotidiana de una cultura tradicional. Los elementos constitutivos pueden variar, porque puede llegar la hipermodernidad, como ya está llegando a Taquile, y puede cambiar muchas cosas. Pero, ¿qué cosas están presentes siempre? O aún lo están, hasta el día que llegue en que el sol se apague. Pero mientras el sol está ahí, hay un símbolo muy importante para organizar sus coreografías. Entonces tenemos el agua, el lago, los apus, el sol, Íntica, ¿no? Tenemos la textilería y los instrumentos musicales, ¿no? Todas estas son sus danzas, en fin. Entonces, hay un elemento, todos esos son los elementos que podemos ver, o en todo caso, que yo consideré importantes. ¿Se puede decir eso? Por supuesto, porque es lo que tú has visto, lo que has leído, lo que has investigado y lo que ha quedado para ti como importante en tu búsqueda de proyectar algo.
no me los he inventado, no los he sacado de ningún video, he tenido que investigar desde las diferentes formas que podamos entender, investigar, qué es leer, qué es estar en el lugar, qué es compartir y qué es finalmente decidir de todo ello cuáles son esos elementos principales con los cuales tú deseas hacer una proyección, que no son la copia de nada, sino que son tu sensibilidad y la forma en que tú has ido progresivamente ordenando esas cosas, esos materiales, esos indicadores, esos indicios que te llevan a ti a decir, esta cultura tradicional tiene un valor muy importante del cual yo quiero extraer esto que considero importante de haber luego hecho una vivencia y vamos por ello. Entonces yo consideré los elementos que estaban ahí mostrados anteriormente, pero todo eso ahora tenía que proyectarse. ¿Y cómo proyectar una cultura tan grande, con tantas cosas? Encontré que en Taquile había una faja, pero no era una faja cualquiera como las que hemos visto en las otras danzas, sino era una faja calendario. En esta faja calendario, ellos, cada familia tiene una faja calendario donde narra el año agrícola, ¿no? Entonces podemos ver primer mes, segundo mes, tercer mes, donde las familias están narrando, ¿no? Entonces podemos ver el mes de agosto que le denominan pez y esta simbología tiene toda una descripción, ¿no? Ideograma pez, que significa hacer rituales al lago, y qué cosa es lo que yo imagino que quiero proyectar con eso, ¿no? Siguiente tenemos la estrella en el mes de octubre, que significa el ideograma estrella romboidal, que significa pago, tiempo de silencio. Los ancianos de Taquile mencionan la prohibición de antaño vigente, hacer ruido o tocar un instrumento musical fuera de las fechas o rituales con el objeto de no perturbar la germinación de la tierra, ¿no? Y entonces así tenemos por cada mes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que la faja calendario es este elemento importante que una vez que lo hemos encontrado, que consideramos que ahí está, podemos a partir de él imaginar que ese puede ser nuestra guía. O si queremos ponernos un poco más técnicos, podríamos decir que ese podría ser nuestro guión escénico para nuestra proyección coreográfica, que fue lo que yo hice. Encontré que al ser esta una faja calendario y que narra cada mes del año, donde se inscriben cada una de estas formas de entender el mes en cada una de las familias de la isla, entonces eso significa que ahí está la información de las danzas, de la vida del hombre y de su cultura. Por lo tanto, esa faja es como el resumen de lo que es la vida en esta isla, proyectada por cada uno de los integrantes de esa isla en su propia faja calendario. Y entonces, esta faja fue la guía. Dentro de esta faja se hablaba de los meses en que se hacen pagos, y como ya nos hemos dado cuenta al inicio que es un lago y Taquile está sobre el agua, por lo tanto hay muchas ranas también en este lugar. Y entonces hay muchos rituales para poder pedir la lluvia, entre ellas el sacrificio con las ranas. Y se asocia que a veces se confunde en las noches a las mujeres con las ranas, porque se dice que hay unas ranas gigantes, inmensas, negras, ¿no? Es lo que cuenta la leyenda, la mitología. Y por lo tanto, cuando yo había leído previamente esta mitología, esta leyenda respecto a las ranas negras, gigantes, cuando llegué a Taquile me encontré con esta imagen de estas mujeres.
Entonces ahí había como una imagen más que también estaba narrada en la faja calendario y que yo estaba descubriéndolas al mirarlas a ellas. O sea, descubriendo en el sentido de que yo realmente ver, ¿no? Que esto, que aparentemente es una leyenda que está contado en un texto, en realidad quien lo vio y quien lo percibió lo escribió y lo narró a partir justamente de lo que vio ahí. Entonces, y el sol aquí cuando ya se oculta. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto, no? Que las formas en las cuales uno se apropia de algo, justamente es porque está comenzándole a darle el ojo y el foco a cada uno de esos momentos que consideramos que esa cultura tradicional tiene algo importante que engloba, que dice. Resumiendo, se llama íntica porque tiene que ver con el sol, tiene que ver con que siempre en Taquiles se hacen muchos pagos para propiciar la lluvia, y tejiendo, porque justamente lo que une a Taquile es la faja y es el tejido. Entonces ponerle ese nombre no fue gratuito, sino fue producto justamente de toda esta investigación, de toda esta conexión, de todo este, como se diría, unir ideas, relacionar, simbolizar, para poder decir esto que a ti como coreógrafo, como profesor, te interesa que tus alumnos descubran. Miren que de este material se podría sacar muchísimas formas de encarnar el movimiento, de encarnar historias, de encarnar juegos, de encarnar visiones, ya sean con los niños, ya sea con los jóvenes o ya sea con los bailarines profesionales. Es un material que tú puedes dar vueltas. Estás hablando del vestuario, estás hablando de la faja, estás hablando de la familia, estás hablando de la cultura y están las danzas. ¿Y de dónde sacaste todo eso, Luz? ¿Te lo has inventado? No, eso es algo que tiene la cultura tradicional de Taquile y que está ahí. Pero que la forma en que tú has tomado esto no es solamente mirar cada danza, sino es ver dónde se inscriben esas danzas y que es en ese patrón cultural, que podía haber sido una faja o que podía ser otra cosa para ti o para ti o para ti. Pero hay algo que une a esa cultura tradicional. Entonces, vamos con la última lámina. Vamos a ver si se llega a ver esta. Ahora les va a tocar el turno a ustedes, así que vamos viendo. Entonces, van a hacer lo siguiente ustedes en grupo. Ahorita vamos a ir un poquito a las preguntas, para que ustedes me hagan preguntas en este momento, porque a partir de ahora ustedes van a pasar a distribuirse en grupos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Van a elegir una cultura tradicional o popular, ¿sí? Primero la eligen y conversan donde ella, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo. A ver, no sé, el grupo de la sala 1 se une y conversa. Yo creo que esta cultura tradicional podría ser interesante, me parece que acá hay varias cosas, perfecto. Segundo, viene la lluvia de ideas, ¿no? Sobre los elementos constitutivos de la cultura elegida. Y acá viene justo lo que hemos estado hablando. Entonces, ustedes en grupo van a comenzar a hacer una disección, ¿se entiende esa palabra? ¿No? Van a comenzar a sacar todos los elementos constitutivos de esa cultura. Por ejemplo, yo les mencioné la lluvia, el agua, el sol, los telares, las quenas, las flautas, la faja calendario, las ranas. Entonces, voy sacando todos los elementos constitutivos que creo que esa cultura tradicional tiene. Entre todos van viendo, ¿no? Yo creo que esto, que aquello, que en realidad, ¿qué es lo que enlaza qué? ¿Cómo es que todo esto que tiene una cultura y que aparentemente está disperso y que yo muchas veces me fijo de frente en la danza sin ver las partes? Voy primero a eso, a buscar esos elementos constitutivos que son de la cultura.
porque como les acabo de mostrar, todo lo que se construye ahí, para que finalmente salga la danza, es porque está el lago, es porque está el ritual, es porque está el sol, es porque hay una plaza. Por eso una danza se muestra. Tiene la necesidad del hombre de expresarse en una danza, porque se muestra, ¿no? Por ejemplo, la faja calendario que les acabo de mostrar. En otro trabajo escénico que hice, pero esta vez fue con el Conjunto Nacional de Folclore, la investigación era en torno a la selva. Y encontré que el elemento constitutivo era una piedra llamada la piedra de Cumpanamá. En ella ya será la próxima sesión que yo les cuente sobre este sitio, así como les he contado de Taquile, y también les comente cómo es que se ha proyectado toda esta cultura danzaria. Pero el otro elemento constitutivo, solo poniendo como ejemplo, es la piedra de Cumpanamá, en el caso de Yurimaguas y de la cultura Chaui. Y el otro elemento constitutivo dentro de los Yurimaguas fue la boa y el jaguar, ¿no? La Virgen, la catedral. Por eso le llama fiesta patronal de la Virgen de las Nieves, ¿no? Entonces, vamos a buscar en grupo esos elementos constitutivos, ¿no? Primera lámina aquí, yo se las voy a pasar. Siguiente, luego de haber, vuelvo a repetir, luego de haber elegido esa cultura tradicional, luego de hacer su lluvia de ideas sobre esos elementos constitutivos, miren que dice tiempo 15 minutos, tiempo 15 minutos. Luego de eso, ustedes dicen, ¿cuál es el elemento principal y secundarios que son conectores de la cultura a proyectar? Entonces, de repente, en este caso, yo me he quedado con la faja calendario. De repente, ese es mi elemento principal. Y los secundarios podrían ser el sol, el agua, ¿no? ¿Cómo se llaman los instrumentos musicales, ¿no? Esos podrían ser como los elementos secundarios, ¿no? Secundarios. Con los cuales tú te imaginas que pueden comenzar a hacer un trabajo de una proyección, ¿no? Y finalmente, mostrarlo trabajado en un organizador visual, ¿sí? Eso es lo que habría que hacer. Entonces, es momento de las preguntas. Y si tengo que repetir algo nuevamente, con mucho gusto lo hago. Vamos con todas las preguntas habidas y por haber. Si me dice, Luz, por favor, repite esto, inmediatamente lo aclaro. Porque nos vamos a ir a las salas y yo voy a entrar a cada sala. Preguntas, o si no, por el chat también pueden escribir. ¿Sí? Rosario, Jennifer, todo claro para ustedes, Eva, José, Silvia, Antonia, Catherine, Denis, Cesmila, Mari, Cori, Erika, Talía, Seminario. ¿Alguna aclaración? Maestra, ese trabajo es cualquier cultura, cualquier danza o, sí, o región. Cultura, exacto, cualquier cultura tradicional. No propiamente danza, pero puedes empezar por ahí, ¿no? Porque te llama la atención ese lugar donde hay una danza que te gusta, pero hay que buscar una cultura, ¿no? Tradicional en grupo, que ustedes elijan, ¿no? Para poder justamente de ahí sacar estos elementos constitutivos, ¿no? Entonces, busco una cultura tradicional o popular, entre todos más o menos discuten, ¿no? Algunos dirán yo quiero esta, no, yo te aconsejo la otra porque pensamos. Y luego de eso es hacer una lluvia de ideas
sobre los elementos constitutivos de esa cultura, ¿no? Entonces, como les mencioné hace un rato, podemos hablar que esa cultura tiene ciertos elementos que hacen posible que la danza esté insertada dentro de esta cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, los telares, los apus, los elementos de la naturaleza, ¿no? O sea, la cultura contiene elementos naturales, elementos humanos, elementos simbólicos, elementos cotidianos, ¿no? La cultura es amplia. Y luego de haber buscado eso, ¿no? Tendrían que encontrar cuál es el elemento principal y secundario para poder proyectar. En este caso, el elemento principal para mí era la faja calendario, o la piedra de Cumpanamá, o la Virgen, la catedral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, elijo el elemento principal y luego los secundarios, ¿no? Profesora. Y finalmente, esto, sí. Una duda. En la cultura tradicional, usted puede ser costa, hay región andina, hay selva, todo lo que tenga que ver con lo que es nuestro Perú, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Lo que ustedes desean, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo elegí la cultura tradicional de Taquile, que es la que les he mostrado ahorita, ¿no? No he elegido todo Puno, no he elegido la región, he elegido algo muy específico. Entonces, cuanto más específico, también ayuda como a centrar más las ideas, ¿no? Porque si no, podríamos irnos por todos lados. Sí, pues. Entonces, tenemos cultura tradicional de la costa, de la sierra y de la selva. Sí, y pues, por decirte de la costa, podríamos hablar solo de Chiclayo, solo de Chepén, ¿no? Okay. También, entonces más específico todavía. Ok, sí. Gracias, profesor. Gracias. ¿Otra pregunta más? ¿Está claro entonces qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Milo, disculpe, ¿nos van a agrupar para poder nosotros sí. opinar? Sí, seminario. Sí, sí, sí. Miren, entonces, gracias. Ya que no hay otras preguntas más, pero igual como yo voy a entrar a sus salas, vamos a poder discutirlo. Entonces, vamos a pedirte, estimados del soporte de RIF Lima, si ya lo tienen organizado. Entonces, vamos a ir primero a sus salas. Yo les voy a pasar el PPT ahorita a RIF Lima para que ustedes lo puedan ver desde ahí. Y vamos a ir organizándonos, ¿no? El primer punto es entre todos elegir una cultura tradicional muy específica, como le respondía a su compañera, para poder desde ahí empezar a hacer todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a ponerle el foco a este lugar, a esta cultura. Listo, RIF Lima, cuando quieras. Yo me quedo con ustedes en esta sala, creo, no sé cómo lo has dispuesto y nos vamos todos en grupo. Sí. Esta es mi tierra.